El día de hoy vamos a ver uno de los pasajes en la serie que hemos estado estudiando, Eclesiastés, y hacemos una pequeña pausa para adentrarnos en lo que es la temporada navideña. Y los próximos 2 domingos vamos a estar enfatizando en esa historia tan vieja, pero tan especial. Digo vieja en el sentido de la edad que tiene, pero tan nueva porque todavía puede sorprendernos el hecho de que Jesús viniera aquí a la tierra y naciera como lo hizo y viviera como lo hizo. Pero hoy quiero que nos centremos en un mensaje especial en el capítulo número 10 de Eclesiastés, libro que hemos estado leyendo en todos estos meses. Y mientras usted busca en su Biblia o en su teléfono, también va a poder verlo ahí a través de las pantallas, los pasajes que vamos a estar leyendo. Yo quiero que centre su atención en algo muy especial que Dios tiene para usted en este día. ¿Sabe? Fue en septiembre del año pasado que el avión Boeing 777 de la aerolínea British Airways estaba saliendo de la ciudad de Las Vegas, Nevada, y justo cuando estaba en la pista para despegar, uno de los motores del lado izquierdo se incendió, haciendo que mucho humo entrara en la nave y de momento comenzara a haber llamas por todos lados. Las fotografías que se tomaron, los videos que tomaron de otros aviones ahí cercanos, realmente presentan escenas bastante impactantes, bastante increíbles, diría yo. De alguna otra manera podemos ver de qué forma tan alarmante ese avión estaba ardiendo en llamas. Pero lo que fue todavía más alarmante es que muchas de las personas que estaban siendo evacuados de la nave tomaron el tiempo suficiente para buscar sus maletas que tenían ahí arriba en el compartimiento y bajarse con ellas. ¿Saben? Preguntará usted cuál es el problema de tomar la maleta si me queda la pasada. Déjenme explicarles por qué esto es algo fuera de serie. La Federación de Aviación requiere que en caso de incendio en un avión, esta federación requiere que cuando una nave se esté incendiando o hay cualquier tipo de humo, solamente debe haber 90 segundos para evacuar la nave por completo. Y los estudios que ellos mismos han realizado, a una persona promedio le tomaría de levantarse, abrir el compartimento, sacar la maleta de mano y encaminarse en la fila para salir a esa salida de emergencia, le tomaría al menos 5 segundos. Si la mitad de los pasajeros que había en ese avión, que eran 171 pasajeros, hubieran decidido hacer eso, se ha estimado de que le hubiera tomado a todo el grupo, a la gente, evacuar la nave más de 8 minutos. El requerimiento son 90 segundos. ¿Se imagina usted ser el último que le tocara salir del avión? Y no solamente saber que solamente tiene 90 segundos para abandonar la nave antes de que arda completamente, pero la gente que está enfrente de usted está ocupada o preocupada sacando una maleta y le va a llevar hasta más de 7 minutos y medio el que usted pueda abandonar la nave. Las noticias reportaron esta escena y ninguno de ellos dejó de notar que muchos de los pasajeros que estaban bajando de esa nave venían con su maleta de equipaje en la mano. Pensamos en esto y decimos, qué absurdo, qué tonto. O sea, piénsalo usted, ¿qué haría usted si está en esa circunstancia? ¿Se preocuparía por andar buscando su maleta o saldría corriendo de esa nave antes de que se incendiara? Quizá lo pensemos seriamente en este momento, pero quién sabe cómo reaccionaría si usted estuviera arriba de la nave. Uno de los pilotos que fue entrevistado dijo lo siguiente: es inaudito que sin importar lo que uno le diga a la gente, ellos siempre harán lo que les dé la gana. Tal parece que a la gente le preocupa más salvar su maleta que su propia vida.
Escuchamos esto, yo no sé si ustedes, pero cuando leí esta historia nuevamente, me puse a pensar, esto es una insensatez, esto realmente es una necesidad, esto es absurdo, una tontería, una loquera. Pero hay gente así, que se preocupa más de cosas que realmente no valen la pena y descuidan aquello que realmente es importante en la vida. Y aún nosotros como creyentes no estamos exentos de pasar por este tipo de circunstancias. Sin duda pensamos que es insensato arriesgar nuestra vida por cosas insignificantes. Pero muchos creyentes que yo conozco están arriesgando sus vidas todos los días, yéndose tras los placeres de este mundo, tras los deseos de su propia pecaminosidad, olvidándose que lo más importante es el alma y están descuidándola cada día. La idea principal de este mensaje es la siguiente: la insensatez puede ocasionar graves daños en todas las áreas de la vida, pero la sabiduría ayuda a formar una vida. La insensatez, la necedad, como la leemos en varios pasajes de la Biblia, puede ocasionar grandes daños en todas las áreas de la vida, pero gracias al Señor que la sabiduría que viene de Él produce, fomenta, forma una vida de verdad. Salomón lo expresó de esta manera cuando en Eclesiastés 9, versículo 18 dijo lo siguiente: un solo pecador puede destruir cosas buenas. Yo creo que él tenía en mente, por ejemplo, a Adán. Un solo pecador hizo que no solamente el pecado entrara hasta el mundo, sino con el pecado entrara la muerte física a todos los seres humanos hasta nuestros días. Uno solo. A lo mejor estaba pensando en Acán, uno de los soldados del ejército de Israel comandados por Josué, cuando tenían que enfrentarse a la batalla de Ai, una vez que habían conseguido la victoria en Jericó. Él había ocultado ciertas cosas del pueblo, algo que no debía hacer, y ese pecado de Acán hizo que el ejército entero pereciera y perdiera en esa batalla. O quizá en la mente de Salomón estaba muy fresco el recuerdo de un pecado que su propio padre cometió, que le costó que la espada entrara a su familia y que jamás se apartara de ella, tal como el Señor lo dijo a través del profeta Natán. Un solo acto de insensatez. Solamente se requiere un momento, un segundo en nuestra vida, una mala decisión, un clic en la computadora, un guiñar de ojo a esa persona, un coqueteo. Solamente se requiere una cosa insignificante para que la reputación conseguida por tantos años de cuidar el buen testimonio se venga a los suelos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos casi cada semana la historia de un líder cristiano que por un incidente, ahora no es accidental, ya se venía trabajando, pero lo agarraron con las manos en la masa, pero un incidente hizo que todo el ministerio, su vida y su propio ministerio se derrumbara? Un pequeño incidente. Y es en lo que Salomón se está preocupando de hablarnos en este pasaje en particular cuando llegamos al capítulo número 10. Este predicador pensó que era bueno recordar a su congregación una vez más la importancia que tiene la sabiduría y el peligro que tiene la insensatez en el ser humano. Y hace que nosotros entendamos a través de cómo escribe en este pasaje, por medio de proverbios y máximas, de una manera tan colorida, la manera en que nosotros debemos evitar los peligros de la insensatez y correr hacia donde está la sabiduría para poder aplicarla a nuestras vidas. Este es el contraste que presenta en esta primera parte del capítulo número 10, los daños que ocasiona la insensatez contra los beneficios de aplicar la sabiduría. Pero en todos estos proverbios que Salomón utiliza aquí en el libro de Eclesiastés, en este capítulo 10, todos ellos, la exhortación es la misma: sea sensato, por favor. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 10, versículos del 1 al 11, para ver
Primero que nada, los daños que ocasiona la insensatez y después los beneficios de aplicar la sabiduría de Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 al 11. En el libro de Eclesiastés, al igual que en el de Proverbios, Salomón hace un marcado contraste entre la sabiduría y la insensatez. Por ejemplo, hemos visto en estudios anteriores que la sabiduría se traduce como la habilidad para vivir, la percepción para vivir, la visión para vivir, y no es comercial. La palabra hebrea, chokhmah, se traduce de esta forma: es el conocimiento y buen juicio basado en la experiencia. Es tener conocimiento y buen juicio basado en la experiencia. La palabra en griego es muy bonita y muchos de ustedes conocen a alguien que se llame así, es Sofía. Eso significa sabiduría. Bueno, también él hace un contraste de la palabra sabiduría y dice que la palabra insensatez o necedad se escucha, por cierto, así, Nabal. ¿A qué le suena ese nombre? Nabal. Era el esposo de Abigail y su nombre significa precisamente eso, insensato, sin sentido. ¿Quiere otra definición? Despreciable. ¿Quiere una más fuerte? Vil en extremo. Eso significa el nombre de Nabal. Eso significa lo que es ser insensato o necio. Interesante. Porque el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, el libro del Cantar de los Cantares constantemente habla del contraste que existe entre una persona sabia y una persona insensata o necia. Y es bien importante que entendamos el concepto de lo que es necedad, porque sin saberlo, algunos de nosotros podemos estar tomando decisiones necias o insensatas en nuestro diario caminar con el Señor, de acuerdo a lo que Salomón explica en los siguientes versículos. Por lo tanto, centrémonos en lo que dice aquí. Por cierto, el Salmos 14:1 habla de una manera quiénes son los necios. Dice, los necios son aquellos que dicen en su corazón, no hay Dios. Es decir, no tienen ningún tipo de pudor, ningún tipo de consideración, ni ética, ni religiosa. Eso es un necio. Ahora, para entrar en detalle, veamos el primer aspecto, el primer daño que ocasiona la necedad o la insensatez. Y esto tiene que ver con el carácter personal del ser humano, con el carácter individual de cada uno de nosotros. En el versículo 1 leemos lo siguiente, dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Dicho sea de paso, la palabra insensatez o necedad aparece 9 veces en este capítulo. Imagínese usted, 9 ocasiones vemos que esta palabra se repite una y otra vez. Lo que las moscas muertas son al perfume, dice Salomón, así es la persona necia que no escucha ningún consejo. Ahora, yo no sé si usted acostumbra a usar perfume, huele hermoso, huele bonito, y huele mejor cuando se pone poquito, huele de otra manera cuando pone demasiado. Y debe tener cuidado porque aunque usted no lo huela, los que estamos alrededor de usted sí lo olemos. Así que sea precavido en ese aspecto. Pero imagínese usted de una manera tan clara, como lo dice aquí Salomón, usando este proverbio, si una mosca caía en ese ungüento, en ese aceite que era utilizado para elaborar perfumes aromáticos en la antigüedad, y se le dejaba ahí, se le descuidaba y no se retiraba, podía podrirse esa mosca y hacer que todo ese frasco oliera mal. La mosca, comparado con todo esta idea, es insignificante. El perfume era costoso. Usted ha escuchado la historia del perfume de nardo que llevó a aquella hermosa mujer y rompió para poder perfumar los pies del Salvador, donde Judas decía, si hubiéramos vendido ese perfume tuviéramos bastante dinero para ayudar a los pobres, aunque realmente era otro su concepto. Pero para que se dé una idea que un perfume era costoso. Algo costoso se podría echar a perder con una cosa insignificante. Es lo que Salomón está diciendo aquí. Una mala actitud, una decisión insensata puede destruir la reputación, el carácter de un ser humano. Usted puede haber sido cristiano por 10, 15 años, pero una mala decisión puede hacer que esos 10, 15 años se vengan al suelo,
porque entonces su reputación queda. La reputación es lo que los demás piensan acerca de nosotros, de lo que hacemos. El carácter tiene que ver con quienes somos en realidad. Podemos engañar a la gente con reputación falsa, pero jamás podemos engañar a Dios porque conoce nuestro carácter. Ocupémonos de nuestro carácter, hermanos. La reputación se ocupará de ella misma por sí sola, si nosotros trabajamos en nuestro carácter personal. Pero cuidemos que esas moscas no caigan. Cuando vayan cayendo esas moscas, atrapémoslas y arrojémoslas lo más lejos que podamos para que no caigan en el perfume y empiecen a heder ese ungüento tan preciado. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una mosca puede representar a una persona, puede representar a alguien que se cree religioso porque va a la iglesia. Es una persona que se ve religioso, se ve como que es cristiano simple y sencillamente porque dice las palabras adecuadas, pero que en ningún momento tiene la intención de obedecer a Dios. Solamente se deja llevar por el puro sentimentalismo, por las puras emociones, pero no tiene una relación personal. ¿Sabe qué? Esa persona hace heder no solamente a la familia a la que pertenece, sino a la familia cristiana a la que es parte de donde se congrega. Debemos ser cuidadosos de no ser ese tipo de moscas en el ungüento precioso de la familia de Dios. En segundo lugar, una mosca puede ser insignificante, pero miren, como dije anteriormente, puede echar a perder algo tan costoso. ¿Por qué unas personas entonces son insensatas y por qué otras no son insensatas y no son sabias? Tiene que ver con la inclinación del corazón. Y vea el versículo 2 lo que dice. El versículo 2 dice: una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Una persona sabia elige hacer lo que es correcto. Esa es la definición de lo que es sabiduría. Tiene la habilidad para la vida, es decir, tiene la habilidad para poder tomar decisiones que van a ser correctas y agradables delante de los ojos de Dios. Mientras que una persona necia, esas habilidades que Dios le da las utiliza para hacer todo lo contrario. En lugar de honrar a Dios es para deshonrarlo, para tramar algunas cosas. La voz latina de la palabra derecha es diestra. Y la voz latina de la palabra izquierda es siniestra. Hemos leído en algunos pasajes de la Biblia que Dios te sostenga con su diestra poderosa. Porque esa palabra ciertamente significa poder, significa soberanía, significa realmente que hay una preferencia, que hay una manera correcta de hacer las cosas. Es un lugar de honor. Mientras que la izquierda era un lugar de deshonra. ¿Se acuerda lo que en Mateo 23 encontramos cuando Dios dice que Él hará con las naciones lo que el pastor hace con las ovejas y los cabritos? Que a uno los pondrá a su derecha, a su diestra, es decir, a las ovejas, y a la siniestra, a la izquierda, apartará a los cabritos. Es un lugar de deshonra. Por eso decimos que es en la mano siniestra. En la antigüedad, la mano derecha era la mano que hablaba del honor, la izquierda era la mano que hablaba de la deshonra. Ahora, si usted es zurdo, como mi esposa es zurda, no está hablando de eso. Está hablando simplemente de un concepto en el que se tenía en la antigüedad. Yo no sé de qué lado Judas tenía que mojar el pan, pero les puedo asegurar que no era de la mano derecha. Pero vea de alguna otra forma lo que Salomón está tratando de explicar aquí. El necio hace lo que desagrada a Dios, siempre se va por el camino siniestro, siempre se va por el camino equivocado, mientras que el sabio hace lo que agrada a Dios, se va por el camino correcto. Ahora, las personas tratan de corregir al necio, pero éste rehúsa escuchar. Y esto les dice a ustedes la forma de actuar del necio, porque en el versículo 3 nos dice una particularidad muy importante acerca del necio. Dice: se puede identificar a los necios tan solo con ver cómo andan por la calle. No crean que andan borrachos y que pues ahí andan. No. Los necios son así, que no tienen que anunciar ni ponerse un letrero de que son necios. Simplemente se nota en su testimonio. Es lo que está diciendo Salomón. A un necio lo podemos distinguir varios metros de distancia, porque es muy consistente con todo lo erróneo que está haciendo delante de los ojos de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí vemos un contraste muy interesante entre la persona sabia y la persona necia. La persona necia en este punto en particular puede
crear mucho daño, originar mucho daño hacia el carácter personal. Ahora, interesantemente, Salomón se mueve en otro aspecto que nos lleva al segundo punto de este mensaje. Ahora habla del liderazgo, porque también la insensatez puede dañar la manera como ejercemos el liderazgo, la manera en cómo nosotros de alguna otra manera hacemos valer nuestra autoridad, la manera como los gobernantes puedan conducir sus vidas. Y yo creo que si algunos que pueden tener más cuidado con respecto a eso son gente que sirve de manera pública en los gobiernos. Deben de darse cuenta ellos de que todas sus acciones y todo lo que dicen, la gente los está escuchando y lo podrá tomar de la manera como lo quieran tomar. Pero ellos realmente están en una situación. Los pastores estamos en una situación pública. Lo que usted escucha de un pastor, ¿lo toma usted con la seriedad o usted considera si son puras necedades? Todo depende del testimonio de esa persona. Es por eso que dice, podemos verlos a distancia. Los necios sabemos quiénes son, por la manera en cómo se conducen en la vida. Veamos entonces cómo el daño sucede en el ejercicio del liderazgo aquí en este aspecto. Dice el versículo 4, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Interesante. ¿Cuándo fue la última vez que usted trabajó por mucho tiempo en la empresa que tenía, pero decidió renunciar porque tenía a un jefe demasiado inseguro, demasiado bravucón, demasiado enojón, y usted ya no quiso aguantar más y le aventó las cosas y se fue? Salomón dice, no hagas eso, se le va a pasar. Simplemente, sencillamente retente, ora por él, enfócate en lo que estás haciendo, haz bien tu trabajo, pero no tienes que renunciar, no tienes que portarte como él se porta. Eso es bien interesante cuando lo vemos desde la perspectiva del lugar donde estamos viviendo. Un presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, dijo lo siguiente: la tarea más difícil de un presidente no es hacer lo correcto, sino saber qué es lo correcto. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir que un líder, ya sea un líder político o un líder religioso, necesita ser sabio, o cuando menos rodearse de gente sabia. Pero un necio, como dice el pastor Sindo, nunca oye, por más que se le enseñe no entiende. No sé cómo va a funcionar eso de rodearse de gente sabia, pero al menos podemos hacer el intento. La imagen aquí es un gobernante orgulloso que se enoja fácilmente y todo lo vuelca cuando las cosas no salen como esa persona quiere. Por supuesto, si un hombre no sabe controlarse a sí mismo, ¿cómo es posible que pueda controlar a toda una nación? Necesitamos orar mucho, hermanos. ¿Cómo podemos esperar que se tenga control sobre un pueblo? Bueno, Salomón aquí lo establece de una manera tan clave. Él dice, si tus líderes actúan como necios, tú no actúes como necio. Tú ora por ellos. Tú actúa como sabio. Tú vives rectamente. No reacciones a la manera como otros reaccionan. Tú sabes lo que tienes que hacer, porque tú eres sabio y tú conoces lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces aquí vemos que nos pone en una situación bastante comprometedora Salomón, pero va profundizando, porque no solamente la respuesta sabia del sabio puede contraponerse a la respuesta de la ira del necio, sino que también el hijo de Dios o la hija de Dios puede reaccionar de manera insensata ante las acciones de una persona necia. Y esa es la parte peligrosa en esto. Fíjese lo que es el versículo 5 en adelante. He visto otro mal bajo el sol. Los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando les otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Esta es la realidad. Salomón simplemente nos está presentando las cosas como son. Es la verdad. Vemos a personas en puestos de liderazgo que no tenían nada que estar haciendo ahí. Y vemos a personas capaces que no tienen ningún nombramiento, pero hacen las cosas porque lo hacen de la mejor manera. Y en su sabiduría lo hacen porque lo hacen para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En las cosas de Dios, en la iglesia, por ejemplo, usted no se escandalice de ver a algún líder que está actuando como necio. ¿Sabe qué? En lugar de seguir la corriente, en lugar de ponerse al tú por tú con esa persona, mejor usted sea sabio y usted actúe como sabe que debe actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios le enseña.
a usted. Es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Voy a ahondar más de esto un poquito más adelante. Entonces se da cuenta cómo daña la insensatez la manera como ejercemos el liderazgo en cualquiera que sean las funciones. Debemos ser sensatos, dice aquí Salomón. La ventaja es que aunque la insensatez daña muchas cosas en la vida, la sabiduría construye, fomenta, forma la vida. Finalmente vemos el daño en el desempeño de las actividades cotidianas. Ahí en el versículo 8 en adelante vemos la manera de los proyectos diarios de la vida, de qué manera también nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que tiene que ver con esto. Aquí es donde los estudiosos no se ponen de acuerdo en decidir si Salomón está hablando de una manera tan directa en cuanto a que cada trabajo tiene sus propios riesgos profesionales o está enfocándose a que debemos ser cuidadosos en todo lo que hagamos. Y yo creo que las dos en cierta manera están funcionando de esa forma. Dice el versículo 8, cuando cavas un pozo puedes caerte en él. ¿Se dan cuenta? Usted cava un agujero y puede caerse en él, es lo que está diciendo. Cuando derrumbas una pared vieja puede morderte una serpiente. Las serpientes se anidan en algunos agujeros en el suelo, o si, como en las casas que se construyen acá en este país, que son realmente de cartón, pudieran estar por ahí resguardadas entre los muros, ¿verdad? Vea lo que dice el siguiente versículo. Cuando cortas leña se corre peligro en que cada golpe del hacha te vaya a golpear a ti. Número 10, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría y esto ayuda a tener éxito. ¿Qué está diciendo Salomón aquí? En pocas palabras, nosotros tenemos que ser cuidadosos en todas las cosas que hagamos. Debemos ser personas que sean precavidas, que con antelación nosotros planeemos todo de tal manera que no seamos descuidados en todo lo que nosotros estemos haciendo, sino que cada cosa la hagamos con el sumo cuidado, sabiendo que es mejor trabajar de manera inteligente y una sola vez a tener que estar corrigiendo los errores una y otra vez. Eso es lo que hace el necio. Pero el sabio trabaja con inteligencia. Entonces, en los proyectos de trabajo normales tenemos que adquirir sabiduría. Luego se pasa a los proyectos que de alguna otra manera tienen un riesgo un poquito más grande o son más inusuales. El versículo 11 lo ilustra de esta forma. Si una serpiente te muerde antes de que la encantes, ¿de qué sirve ser encantadores de serpientes? Hasta nos reímos de ver este tipo de aspectos. Pero vea el versículo 10 en el inciso B. Dice, ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. Y estos dos versículos déjenme usarlos para explicarles no solamente que la insensatez daña tanto el carácter personal, nuestra manera de ejercer el liderazgo y también daña cada actividad que desarrollamos todos los días, pero también el que seamos sabios nos redunda en bendición, nos redunda en beneficios si somos cuidadosos. Y déjenme usar estos dos ejemplos en particular que vienen aquí en los versículos 10 y 11. Salomón presenta dos maneras concretas de aplicar la sabiduría y disfrutar de sus beneficios. Ahí en el versículo 10 podemos encontrar la primera de ellas. Al aplicar la sabiduría antes de actuar, esto prepara el camino para el éxito. Ya vimos ahí varios escenarios. Estaba hablando acerca de tumbar una pared, cavar un agujero, de cuidarse que no lo muerda la serpiente, o cuidarse de no caer en el agujero. Y una hacha, por ejemplo, tener cuidado de poder afilar la hoja para poder que corte en lugar de estar dando golpes y correr el riesgo de que esta nos golpee más fuerte a nosotros, ¿verdad? La manera de aplicar sabiduría a esto es simple y sencillamente ser precavido, hacer las cosas con el sumo cuidado antes de tiempo, planear con antelación, ser personas que planeemos bien antes de ejecutar una acción. Es el aspecto aquí en particular. Necesitamos nosotros ser personas sabias ante cada empresa que nosotros nos dediquemos. En el inciso B, aplicar la sabiduría en el momento oportuno permite ser sensato en todo lo que se emprenda. Yo sé que ustedes conocen más o menos lo que dice la Biblia respecto a cómo conducir su vida, cómo trabajar en su matrimonio, cómo tomar decisiones, cómo llevar a cabo un negocio, cómo servir al Señor en la familia de Dios. Todos tenemos un conocimiento en cierta manera natural por lo que hemos aprendido de la Biblia de cómo conducirnos, cómo caminar espiritualmente. Pero de nada nos sirve el conocimiento si no lo ponemos en práctica.
Lo dijo de una manera muy clara Santiago. Santiago en el capítulo 1, versículos 5 al 6 dijo lo siguiente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se lo dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. En otras palabras, que nuestro hablar pueda ser coherente con nuestro actuar. Muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy pocos realmente lo terminan haciendo. En la analogía que él utiliza en este proverbio del encantador de serpientes es algo muy interesante. Un encantador de serpientes no es un neófito, no es alguien que aprendió en ese momento. Es una persona que ya ha aprendido el arte de encantar serpientes. Ahora, dicho sea de paso, las serpientes, aunque tengan ojos, ellas no miran con esos ojos. Ellas perciben, ellas sienten las vibraciones con los esqueletos de su cabeza. Por eso, el lugar en que usted pueda aniquilar a una serpiente es matándola, es cortándole la cabeza, aplastándole la cabeza. Qué curioso que Dios le dijera eso a la mujer. Tú aplastarás su cabeza, o sea, aquí acabarás con ella, ¿verdad? Bueno, ellas perciben todo con la parte ósea de su cabeza. Así es que no crean que oyen, no tienen orejas para escuchar la música del flautista, ¿verdad? Del encantador. ¿Saben qué pasa? Cuando el encantador está tratando, valga la redundancia, de encantar a la serpiente, se pone todo esto por puro show. Nomás para presentar un espectáculo a la gente, porque las serpientes no están escuchando nada. Las serpientes están captando con las vibraciones el movimiento del cuerpo. Por eso usted los ve moviéndose. Ahorita los voy a encantar a algunos de ustedes aquí. Lo que dice Salomón aquí es que si un encantador es mordido por una serpiente, antes siquiera que la encante, ¿de qué sirve? En otras palabras, hay muchos creyentes que son como este encantador. Ponen puro espectáculo, se enfocan nada más en las cosas que se ven, pero realmente no están actuando conforme a lo que saben que deben de actuar. De nada sirve decir que sé si no lo estoy haciendo o poniendo en práctica. El encantador tiene que ser precavido y saber perfectamente que aunque él necesita practicar el movimiento, asegurarse que lo haga antes de que destape la olla donde está la serpiente, si no puede correr el riesgo de ser mordido. Bueno, nosotros los creyentes, aunque tengamos el conocimiento que Dios nos ha dado a través de todos los estudios, que ustedes han recibido más estudios que el promedio de personas en el mundo, ustedes podrían estar graduados ya de las mejores universidades del mundo con todos los años que llevan estudiando la Biblia, en esta o cualquier iglesia donde usted venga. Con ese conocimiento usted sabe lo suficiente, pero ¿qué pasa? Usted quiere más y más y más y más, y se inscribe en el siguiente curso y en el otro, pero nunca pone en práctica lo que ha aprendido. Cuidado, porque se puede ser mordido por la serpiente. ¿Y usted sabe quién es la serpiente? ¿Verdad? Qué interesante la analogía. Serpiente no es una persona, hermano. No ande con cosas. Es el enemigo de Dios. De alguna otra manera puede desviarnos. Necesitamos nosotros ser precavidos, pero también necesitamos ser astutos. Necesitamos ser personas que pensemos antes de actuar y sobre todo que pongamos en práctica lo que nosotros ya sabemos. Salomón está diciendo, sea sensato. Eres sabio, vive la sabiduría, practica la sabiduría. De hecho, la palabra sabiduría para los judíos en la antigüedad era una forma práctica de definirla, no era un concepto intelectual, era simple y sencillamente la habilidad para hacer la vida. Dios le ha dado habilidades para vivir correctamente, usted tiene que ponerlas en práctica. ¿Cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo obtenemos sabiduría? Vamos a pedir ayuda a Salomón en otro de los libros que él escribió, el libro de Proverbios, y hay un solo proverbio, Proverbios capítulo 2, donde él nos dice de manera práctica cómo podemos adquirir sabiduría. En primer lugar, en Proverbios capítulo 2, encontramos la primera de ellas. ¿Quiere usted ser sabio? Bueno, pídala a Dios, pida la sabiduría a Dios. Ya lo dijo Santiago en el Nuevo Testamento, aquí lo refuerza Salomón en el capítulo 2 de Proverbios. Vea lo que dice ahí Proverbios capítulo 2 de una manera tan clave. Y una de las cosas que me fascina de poder estudiar Eclesiastés es la forma en que interactúa con otros libros y de la manera en que lo que dice uno se
maneja de una manera tan clave en el libro anterior. Proverbios capítulo número 2. Proverbios está enseguida de Salmos. Y dice Proverbios capítulo 2: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia. Clama y pide sabiduría. El consejo común es que muchas personas quieren mantener su relación con Dios en privado. Pero el consejo de Salomón es que nosotros tenemos que buscar, mostrar con nuestra práctica esa sabiduría. Debemos pedirla al Señor, suplicarla, que el Señor nos las dé a nosotros. Enfoquémonos en eso. ¿Qué sería entonces lo que debemos hacer? Pidamos sabiduría a Dios. Es un regalo de Dios, pero ¿sabe qué? Requiere cierto esfuerzo. Y es que tenemos que orar con fe para recibirla. Ahora, no se limita ahí, Salomón. Aquí en el siguiente versículo, en Proverbios 2, versículos que vienen más adelante, dice que aparte de orar necesitamos nosotros hacer algo. Fíjense lo que dice más adelante en el versículo 4. Búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Hay que orar y pedir por sabiduría con fe. Y número 2, debemos esforzarnos por entender y obedecer la palabra de Dios. Esta palabra escrita por Dios. Salomón nos dice aquí realmente que escudriñando, cavando, buscando, entendiendo, poniendo en práctica la palabra de Dios, nosotros adquirimos sabiduría. Debemos tenerlo en cuenta, hermanos. Y en tercer lugar, tomando buenas decisiones, pero sobre todo haciendo la parte que nos corresponde en la obra de Dios. Haciendo la parte que nos corresponde en la obra de Dios. En el versículo 7 dice: al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan en integridad. Y Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. Los líderes muchas veces se dejan llevar por su orgullo y su vanidad y actúan con necedad. Salomón está diciendo: ¿quieres ser sabio? Si tú haces tu parte y dejas que Dios haga la suya, Dios entonces va a cuidar tu corazón, te va a proteger de que no caigas en el orgullo, de que no caigas en la vanidad y te mantengas en el equilibrio adecuado. Hermanos, ¿usted es sabio? ¿Quiere usted sabiduría? Tenemos la fórmula para hacerlo. De acuerdo a Santiago, pidámosla a Él, creyendo con corazón. Un hombre entró en una tienda de abarrotes, puso un billete de $20 en el mostrador, pidió que se lo cambiara. Cuando el cajero abre la caja registradora, el hombre saca una pistola y le exige a la persona que le dé todo el efectivo que hay ahí. El empleado temeroso agarra los billetes que tenía, las monedas se los da a él, y el hombre empuña los billetes y sale corriendo, dejando el billete de $20 en el mostrador. Cuando va corriendo, cuenta el dinero, solamente llevaba $15. Absurdo, ¿verdad? Nos reímos por una situación así. ¡Qué tonto!, decimos. Pero los hijos de Dios muchas veces dejamos la sabiduría de Dios y nos vamos detrás de la insensatez humana, de los placeres personales, de las seducciones de este mundo, de las cosas que no son permanentes, y dejamos a un lado y despreciamos la sabiduría, porque a veces lo que es de ahora, lo que es urgente, lo que es lo que yo quiero, nos llama más la atención. La sabiduría ocurre, hermanos, pero en forma callada y en forma perseverante, estudiando, trabajando duro. Los insensatos todo lo quieren al instante. Por eso uno los identifica, porque son personas que todo lo quieren ya. Piden paciencia, pero la quieren ahorita o ahora, como dicen los puertorriqueños. De alguna otra manera tenemos que enfocarnos en esto. Dios quiere que tengamos sabiduría. Pidámosla a Dios, busquémosla encarecidamente cómo utilizarla en su palabra, y por sobre todas las cosas, hagamos la parte que nos corresponde. Un pastor compró un terreno
y estaba todo enmontado. Había agujeros por las serpientes por todos lados, pero había comprado el terreno y quería construir su casita, un poquito alejado ahí cerca donde está el templo. Así es que se puso a trabajar. Cada fin de semana, los sábados, cuando tenía un tiempito, iba, araba, arrancaba maleza y parecía interminable el trabajo. Le tomó muchas semanas y a veces quería tirar toda la basura y no quería seguir. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, de desmontar, de tapar agujeros, de traspanar, finalmente hizo que la tierra comenzara a producir. En ese momento es cuando un vecino que tiene otro granjero llega y ya lo había estado viendo trabajar por meses, hasta ahora que el terreno lucía muy bonito y bien arreglado y ya había construido una pequeña chocita por ahí. El granjero viene y le dice: pastor, mire nada más, usted y Dios sí que hacen buen equipo, qué hermoso le ha quedado el terreno. Y el hombre saca el pañuelo de su bolsillo y dice: qué interesante que usted diga eso. Hubiera visto cómo lo tenía Dios cuando era de él solo. ¿Sabe qué? Dios ha hecho la parte más difícil en nuestra vida. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por nosotros. ¿Qué cosa más difícil puede ser que esa? Él sufrió nuestros dolores, llevó sobre sus cuerpos todos nuestros pecados. Fue crucificado en la cruz, ahí derramó hasta la última gota de su sangre por amor al Padre y por amor a nosotros. Él entregó su vida. ¿Qué cosa más difícil podemos nosotros comparar con el sacrificio de Cristo? Es la parte de Dios. Dios ha extendido su misericordia y por medio de su gracia le ofrece un perdón a todos los pecados que usted ha cometido en toda su vida, pasados, presentes y futuros. Dios ha hecho su parte. Cada día Dios le da la oportunidad de arrepentirse de los pecados que ha cometido, aunque usted ya sea salvo. Dios le da la oportunidad de restablecer una comunión con Él y únicamente Él limpia de usted esos pecados, los perdona y vuelve a tener comunión con Él. Dios ha hecho su parte. Usted que nunca ha puesto su confianza en Cristo, hoy puede tener la oportunidad de abrir su corazón para aceptar ese regalo de la salvación a través de la gracia, no por lo que usted haya hecho o por los méritos que usted tenga o por las obras que haya realizado, simplemente por gracia. Gracia significa que nada puedo hacer para pagarla, nada puedo hacer para ganármelo, nada puedo hacer para poder retribuirlo. Simplemente lo acepto. Dios ha hecho su parte. La pregunta que yo le tengo a usted: ¿está usted haciendo su parte? Porque la parte suya y la mía es mucho más fácil. Tenemos que buscar al Señor pidiendo sabiduría. Tenemos que escudriñar las Escrituras para poder excavar esas perlas preciosas, ese oro, esa plata que se encuentra ahí y saber cómo utilizarla en nuestro diario vivir, en mi familia y en la familia de la iglesia. Y sobre todo, tenemos que hacer nuestra parte, porque el Señor ha querido compartir el Evangelio a toda criatura en todos los confines de este universo, de esta tierra. Pero Él ha escogido que usted y usted y usted y yo seamos los que llevemos la palabra del Señor. ¿Está usted dispuesto a hacer su parte? Esto es lo que Salomón nos enseña a nosotros en este día. En unos días más celebraremos el acontecimiento más grande de la historia, que es la Navidad, el Noel, que es que Dios haya decidido enviar a su Hijo a nacer. Cada año recordamos que el Señor cumplió su promesa, hizo su parte. Ahora el Señor nos hace una pregunta a nosotros: hijo, hija mía, ¿estás dispuesto tú a hacer tu parte para honrarme? Para mostrarle al mundo que eres mi hijo o mi hija. ¿Cómo hago yo la parte de Dios? Sometiéndome, pidiendo perdón, siendo sabio y dejando a un lado la necedad. El llamado de Salomón, el llamado de la palabra de Dios, el llamado en esta mañana para usted y para mí es: seamos sensatos, seamos sabios. Eso nos guardará de toda la insensatez que nos rodea. ¿Oramos? Papá Dios, gracias por recordarnos en este día su palabra predicada, mostrada a nosotros, una palabra que le honra y que le glorifica a usted siempre. Una palabra, Señor, que no vuelve a usted vacía, sino que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y transforma nuestra alma. Una palabra que es fresca cada mañana y cada momento, Señor, nos muestra un aspecto distinto en nuestra vida. Padre,
queremos pedirle perdón por nuestros pecados, queremos suplicarle, bendito Dios, que de alguna otra manera nosotros podamos entender lo que significa ser sabios. Que podamos comprender, Señor, que la sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo hago, con lo que yo diga, sino tiene que ver con todo lo que usted es y lo que usted ha hecho. Padre, reciba nuestra honra, honor y gloria, pero sobre todo un compromiso firme a hacer nuestra parte. Señor, realmente vivimos en esta vida cosechando lo que sembramos. El estilo de vida que nosotros vivimos muchas veces no son las circunstancias de la vida, ni que yo sea un hijo o una hija suya. Son a veces resultado de las decisiones insensatas que he tomado. Porque sabiendo hacer lo que es correcto, elegí la insensatez, elegí la necedad e hice lo que yo sabía que no debía hacer. Y seguimos batallando, Señor, porque hay personas que me escuchan en este momento que están viviendo vidas de derrota, que están viviendo problemas difíciles, problemas, Señor, en sus matrimonios, problemas en su hogar, problemas en sus trabajos, problemas con sus hijos, problemas con sus padres, problemas con la gente de la iglesia. Lo único que yo le pido, bendito Dios, es que como resultado del amor que usted nos tiene, no tome en cuenta nuestros pecados, sino que realmente restablezca la comunión perdonándonos cada uno de ellos. Padre, ayúdenos a ser una familia espiritual donde podamos animarnos unos a otros al amor, en lugar de criticarnos unos a otros o tener celos unos por los otros. Ayúdenos, Señor, a poner nuestra confianza en aquel que es capaz de guardarnos sin caída, sin mancha, hasta su venida y nuestro encuentro con Él. Y ese es su Hijo Jesucristo. Señor, gracias por recordarnos que usted quiere darnos sabiduría, pero necesitamos pedirla, necesitamos buscarla, necesitamos practicarla. Y hoy es un buen día para comenzar. Le pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amante Salvador.